Bienvenidos al baúl de los germanos. Ha llegado el día de conocer la vida del primer alemán de la historia, el querusco Arminio. Por culpa de Julio César, de su general Marco Antonio y del sobrino e hijo adoptivo de César, cayó Julio César Octaviano, pues la República Romana se convirtió en el Imperio Romano en el año 27 a.C. El nuevo emperador Octaviano, después de estabilizar el imperio y asegurar su poder imperial, comenzó varias guerras en diferentes frentes para expandir el Imperio Romano. Después de conquistar la Galia, los romanos utilizaron el río Rin para delimitar la frontera entre la Galia y Germania, que fue como llamaron al territorio que está más allá de la Galia. En Germania, los pueblos germanos no eran un pueblo unificado, sino que eran un poco más de 50 tribus repartidas por todo el territorio que, aparte de estar en conflicto constante, cuando los romanos aparecieron, algunas tribus se volvieron pro-romanas y otras anti-Roma. Para los romanos, conquistar Germania era una pérdida de tiempo, ya que esas tierras en su mayoría eran bosques y ciénagas frías sin ningún atractivo. No obstante, asegurar esa frontera era algo vital para evitar invasiones, y para conquistarlo sin complicarse tanto, Roma se alió con muchos de estos pueblos germanos pro-romanos, y para asegurar la paz les prometieron que a cambio de unirse a Roma, ellos tendrían independencia y apoyo durante la romanización. Sin embargo, si rechazaban unirse, serían hostigados por el imperio, y aunque a sus sucesores no les interesaría, a el ahora llamado emperador César Augusto sí le interesaba anexar Germania, e inicialmente tuvo mucho éxito en esta tarea. Pero bueno, en este contexto de alianzas y buen rollo nació un germano, hijo de Segimero, el líder de la tribu de los queruscos, que por cierto, estos queruscos estaban aliados con Roma. Se conoce poco acerca de la infancia de este joven, el cual tal vez nació por el año 16, 17 o 18 a.C. Se dice que este niño y su hermano fueron entregados a los romanos como rehenes para formar una alianza pacífica romano-querusca y que fueron educados en Roma para que así cuando regresasen a Germania se convirtieran en líderes germanos leales al imperio que agilizaran la romanización de estos pueblos. Este niño y su hermano pudieron entrar en el ejército romano, también aprendieron latín e incluso pudieron conseguir la ciudadanía romana. Estos jóvenes entonces adoptaron los nombres de Gaius Julius Arminius y Flavus, lo que en castellano sería Arminio y Flavo, y lamentablemente se desconoce cuáles eran sus nombres originales, o sea, sus nombres germanos. Al parecer Arminio se hizo notar sirviendo en Panonia y logró ascender en la pirámide social romana, llegando a ser parte de la clase ecuestre, o sea, de los equites, los caballeros. Alrededor del año 8, Arminio regresó a Germania, y para ese momento el emperador Augusto ya había logrado apoderarse de Germania hasta el río Elba, y la invencible Roma estaba confiada en que lograría terminar la conquista de esas tierras por completo pronto. Sin embargo, una revuelta en Panonia e Iliria obligó a los romanos a solo dejar 3 legiones en Germania más las auxiliares, o sea, alrededor de 22.000, 25.000 soldados, y el emperador Augusto personalmente designó a Publio Quintilio Varo como legado de Germania. Varo, que creía que tenía el control de la zona ya que había paz, comenzó fríamente a ir en busca del varo, como dice su nombre, o sea, del dinero. Subió los impuestos, también se portó muy insensible con la gente y cometió varios errores que entorpecieron el proceso de romanización, más que nada porque quería imponer su voluntad en la zona, por lo que se volvió muy impopular, y los germanos que hasta entonces habían estado más o menos a gusto con Roma, ansiosos de independencia, comenzaron a ver otras posibilidades más allá de los romanos. ¿Por qué los romanos rompieron el trato? ¡Había paz con Roma! ¡No había que pagar tributo! ¡Suficiente! ¿Qué obtendremos si les damos el tributo que dicen? Más romanos arrogantes y soberbios. Yo ya estoy harto. ¡Yo digo que luchemos! La realidad es que los romanos no tenían tanto dominio sobre Germania como pensaban. Solamente lo que hoy se conoce como Países Bajos y Baja Sajonia estaba bajo el control directo de Roma. El resto eran tribus independientes en proceso de romanización aliadas al imperio. En fin, cuando Arminio regresó con los queruscos, al parecer regresó con prestigio y poder de convocatoria, por lo que se volvió un líder de aquella tribu. No obstante, su poder sobre esa tribu no era exclusivo, ya que también estaba Segestes, el cual era un líder querusco muy pro-romano y que tenía una hija llamada Tusnelda, la cual llamó mucho la atención de Arminio. Arminio no regresó porque sí, venía con las tropas auxiliares de Germania para apoyar a Varo, el cual veía en Arminio un aliado que le ayudaría a mantener la paz con las tribus germánicas. Lo que no sabía Varo es que Arminio al parecer tenía un sueño. Arminio quería convertirse en un rey de una Germania unificada y veía a los romanos como un obstáculo para llegar a su meta. Arminio aprovechó que, por así decirlo, las legiones en Germania eran pocas, sin embargo eran muy profesionales y duras de vencer. Los germanos conocían perfectamente su territorio, pero sus tácticas de guerra no estaban adecuadas para enfrentar a un ejército en formación en campo abierto, eran más de emboscar, poner trampas, tácticas de guerrilla pues. Pero Arminio los conocía, sabía cómo podría vencerlos, así que comenzó a idear
ideara un plan para deshacerse de sus patrones, y también sabiendo que los queruscos no podrían vencer solos en combate a las legiones romanas, comenzó a buscar una alianza con las diferentes tribus descontentas con el control romano para acabar con su enemigo en común. Varios pueblos decidieron dejarse convencer por las palabras de Arminio, y aunque no se sabe exactamente qué tribus le siguieron, se cree que aparte de los angrivarios, los brúcteros, los catos y los queruscos, también estaban los marcios, los sicambrios, los usípetes y demás tribus. Porque todos están asustados de rebelarse contra Roma y dejar de someterse. Ni siquiera logran resolver sus disputas tribales. ¡El lobo está en la entrada! Y ustedes, ovejas, luchan por un puñado de lana. En Roma me enseñaron a olvidar a la familia que amaba, a la tribu que tenía, a todas mis creencias, a mis raíces. Nuestras raíces, las raíces de todo. Me desarraigaron de mis orígenes, porque mi padre no tuvo remedio. Estaba solo, pero nosotros no. Somos miles que podríamos unirnos en una sola tribu. Yo peleé sus guerras y dirigí a sus soldados. Conozco perfecto a las legiones. Sí, ellos se creen invencibles y precisamente es su debilidad, porque conozco su estilo de vida y voy a enseñarles a matarlos. ¿Nos puedes decir cómo venceremos a las 3 legiones? Esta es la formación que usan los romanos. Y esto es el ejército romano entre nuestros bosques y pantanos. Yo me aseguraré de llevarlos a través de ese camino. La serpiente será tan larga que la cola no se verá. Y le cortaremos la cabeza. Cortaremos en pedazos, a uno tras otro. ¿Y qué hay si logran salir de nuestro bosque? Los obligamos a retirarse. Entonces, estaremos esperándolos. Desafortunadamente para sus planes, su rival político Segestes informó a Quintilio Varo acerca de lo que estaba tramando Arminio, e incluso se ofreció a capturar a Arminio y a los demás líderes germanos. Afortunadamente para sus planes, Varo decidió simplemente no hacer caso a la advertencia de Segestes, y llegó el año 9, el cual fue de total calma hasta que llegó septiembre. El ejército romano estaba disperso por toda Germania, pero si querían acabar con ellos para que no hubiera resistencia o se pudieran reagrupar, se necesitaba juntarlos a todos y derrotarlos en un mismo lugar. Arminio aprovechó que los romanos se preparaban para marchar al oeste hacia su campamento de invierno e hizo llegar informes de una rebelión menor en el territorio de los angrivarios y de los brúcteros, y como prácticamente era casi el mismo camino con solo una ligera desviación, Quintilio Varo con todo el ejército reunido decidió pasar por ahí y apagar esta revuelta. Varo, confiando en su amigo Arminio, puso las tropas queruscas a la vanguardia del ejército. En cierto punto de la marcha, el querusco pidió permiso para adelantarse e ir en busca de aliados, a lo cual Quintilio Varo aceptó. Tanta era la confianza de Quintilio Varo de que no sería traicionado que incluso no mandó a gente para que reconociera el terreno y dejó que los germanos le guiaran por aquel lugar. Arminio entonces fue de camino para reunirse con los demás germanos y se comenzaron a asesinar furtivamente a los soldados de las guarniciones romanas que estaban repartidas por el territorio. El 8 de septiembre, los guías germanos que dejó Arminio para llevar a los romanos a la trampa los llevaron por bosques sin camino y con infinidad de árboles. En realidad, estos guías estaban haciendo tiempo para que los demás germanos pudieran terminar los preparativos para la batalla. Debido al terreno boscoso y al camino angosto, los romanos se formaron en una larga columna un poco desordenada, ya que iban con un grupo de civiles que repoblaría la zona después de terminar con las revueltas, y para su mala suerte comenzó a llover, lo que provocó un lodazal que impedía que pudieran avanzar cómodamente, y esto desordenó aún más la ya desordenada columna. Sin duda, Uden, el dios germánico, también odiaba a los romanos. Lento pero seguro, los romanos llegaron al lugar en donde se decidió comenzar la emboscada, el bosque de Teutoburgo, el cual estaba repleto de colinas como la Kalkriseberg, en donde comenzaron las hostilidades. Primero, los brúcteros lanzaron proyectiles a la avanzada romana desde una colina. Varo reaccionó rápidamente mandando refuerzos, sin embargo los bárbaros comenzaron a golpear el centro y la retaguardia de la larga columna romana. Algunos romanos comenzaron a huir y se ahogaron en la ciénaga de la zona, otros intentaron ponerse en formación, pero fue casi imposible. Los germanos tenían una cantidad inmensa de proyectiles y podían estar todo el día atacando a los romanos sin problemas, aunque también muchos germanos bajaron de las colinas para enfrentarse cuerpo a cuerpo con los romanos. Varo, quién sabe cómo, logró reagrupar a los que quedaban y se abrieron paso hasta un terreno abierto, en donde lograron construir un campamento para guarecerse. De los poco más de 20,000 soldados y la caballería que venían con Varo, la mitad quedó fuera de combate, mientras que los germanos, con muy pocas bajas, se estima que tenían a 30,000 guerreros listos para
para atacar en cuanto Varo saliera de su campamento. El 9 de septiembre, al comienzo del día, Quintilio Varo mandó jinetes a buscar a Arminio para que viniera a reforzarle y también para que reconocieran las posiciones del enemigo y sus números. Sin embargo, al poco tiempo, Varo se dio cuenta de que había sido traicionado, ya que pensó que era imposible que Arminio tardase tanto en llegar con los aliados. Sin muchas opciones, decidió darles armas a los civiles y dejó atrás a las mujeres, a los heridos y a los enfermos como sacrificio para que los demás pudieran moverse rápido y huir. Sin embargo, no tenían claro hacia dónde huir debido a que los guías germanos desaparecieron y como no conocían la zona, pues no podían desviarse mucho del camino, por lo que todos sus movimientos eran predecibles. El 10 de septiembre los romanos se movieron despacio y sin hacer ruido y abandonaron el campamento, y los de Arminio aprovecharon esto para atacar a los que dejaron atrás y masacrarlos. Luego los romanos se abrieron paso a otro terreno abierto y puestos en formación esperaron al enemigo, el cual decidió retirarse. El 11 de septiembre, en la batalla final de la batalla del bosque de Teutoburgo, los romanos fueron forzados por los germanos a intentar escapar por el oeste, ya que los germanos los rodeaban por el norte y sur. Entonces los hombres que quedaban de las legiones se adentraron por un camino boscoso en donde podrían ser fácilmente aniquilados. No obstante, si llegasen a tener éxito en cruzar ese bosque, llegarían a un fuerte romano en donde podrían descansar y planear el contraataque o la huida. Los romanos intentaron avanzar de madrugada para llegar lo más lejos que se pudiera sin ser detectados en dos grupos, y justamente una turbulenta lluvia y un fuerte viento se desataron para acompañar el día. Los romanos avanzaron tanto como pudieron hasta que llegaron a dos caminos posibles, uno intransitable por la lluvia y el otro fortificado por una empalizada construida por los germanos. Sin muchas opciones, los romanos en formación de testudo asaltaron la empalizada germana. Sin embargo, aquí llegó su final. Los queruscos y la caballería germana aparecieron y destruyeron al grupo de la retaguardia. Viéndose perdidos, Quintilio Varo y sus oficiales decidieron suicidarse antes de caer en manos de los germanos, y se cuenta que cuando los demás romanos vieron que su jefe se quitó la vida, ellos también decidieron hacer lo propio o directamente dejar que les matasen. Otros decidieron rendirse, aunque fueron torturados y ejecutados. Luego, la caballería, que era la que tenía más esperanzas de sobrevivir, comandados por Numonio Bala, huyó, pero fue alcanzada y masacrada. Y ya después de la batalla, los pocos rezagados que alcanzaron a sobrevivir y huir fueron cazados y exterminados. Arminio, como mensaje de paz y como una invitación para una coalición de germanos, mandó la cabeza de Varo a Marbod, el rey de los marcomanos, el cual por cierto no aceptó esta invitación y este le mandó la cabeza al emperador Augusto. Se dice que el emperador se deprimió por muchos meses debido a esta derrota y que incluso se golpeaba la cabeza contra la pared diciendo: Quintilio Varo, devuélveme mis legiones. Y pues cómo no estar furioso, 3 legiones eran alrededor de 18,000 hombres, que eran más o menos el 10% del ejército romano solo de infantería en esos tiempos. Y la verdad yo lo entiendo, yo cuando juego al Total War y pierdo una unidad me vuelvo loco. Imagínate perder 18,000 hombres de un plumazo. Este golpe fue durísimo y los germanos desde ese momento tuvieron el efecto psicológico de su parte, ya que eran crueles y con una buena organización eran letales en su territorio. Y pues bueno, todo el territorio de Germania que se había conquistado en los últimos años se perdió en un instante y el río Rin volvió a delimitar la frontera entre Roma y el mundo bárbaro. Afortunadamente para los romanos apareció el heredero del imperio, Tiberio, el cual organizó una expedición punitiva en contra de estos germanos para que a estos no se les ocurriera cruzar el río Rin y atacar la Galia. Después de la batalla del bosque de Teutoburgo, Arminio intentó con mucho esfuerzo unificar Germania en un solo reino de manera permanente, pero las tribus se resistieron a sus ideas, ya que sí, muy bonita la victoria y todo, pero seguía habiendo mucha enemistad entre los pueblos germanos. En el año 14 la rivalidad entre Arminio y Segestes, que todavía seguía siendo muy pro-romano, había escalado a tal punto que Arminio secuestró y embarazó a la hija de Segestes, Tusnelda, la cual ya había sido prometida a otro hombre. Esto desencadenó una lucha abierta entre los dos y Segestes por un tiempo logró capturar a Arminio, el cual después fue puesto en libertad, y al último Segestes terminó encerrado y Tusnelda no regresó con su padre y decidió quedarse con su ahora esposo Arminio. También en el año 14 Augusto, el primer emperador de Roma, murió y llegó al poder Tiberio, el cual autorizó a su hijo adoptivo y aparente sucesor al trono, Germánico Julio César, destruir y devastar Germania. Germánico se dirigió a Germania con la misión de recuperar las insignias perdidas en la batalla del bosque de Teutoburgo y la venganza en contra de Arminio. Este joven era increíblemente eficaz a la hora de combatir a estos germanos y curiosamente uno de sus más leales soldados era Flavus, el hermano de Arminio, el cual decidió mantenerse fiel a Roma. En el año 15 Germánico fue a liberar al viejo de Segestes, el cual le pidió ayuda y el cual por cierto había raptado a su hija Tusnelda. Tanto odio le tenía Segestes a Arminio que cuando fue puesto en libertad
libertad, Segestes entregó voluntariamente su hija a Germánico, la cual en ese momento seguía embarazada de Arminio. Esta muchacha fue mandada a Roma a ser presentada como botín de guerra y luego terminó en Rávena, y su hijo, de nombre Tumélico, se dice que se convirtió en un gladiador. El punto es que Arminio nunca volvió a ver a su mujer. Arminio estaba furioso por esto, pero ya no podía hacer nada, ni modo que convenciera a todas las tribus germánicas de unirse para ir a destruir el imperio solo por una mujer. Solamente podía intentar vengarse atacando a Germánico, y convocó de nuevo a las tribus germánicas para detener al enemigo. Cuando Germánico fue a visitar el lugar de la batalla del bosque de Teutoburgo, Arminio le tendió una trampa, la cual consistía en atraerlo para emboscarlo, y después de una escaramuza entre los germanos de Arminio y la caballería y las tropas auxiliares de Germánico, Germánico decidió abandonar el lugar, en el cual tenían muy pocas probabilidades de salir victoriosos. Entonces el caudillo germano decidió atacar a las legiones de Cecina, las cuales acompañaban a Germánico en esta expedición. A Aulo, Cecina Severo le urgieron que cruzara los puentes largos cerca del río Ems antes de que llegaran los germanos. Sin embargo, estos les alcanzaron. En esta batalla, conocida como la batalla de los puentes largos, Cecina se dio cuenta de que el clima y el tiempo los había deteriorado. Los romanos primero construyeron un campamento para luego ponerse a reparar los puentes, y durante ese tiempo fueron atacados constantemente por los germanos, los cuales estaban más adaptados para luchar en un terreno pantanoso y resbaladizo por su indumentaria ligera y por haber vivido toda su vida ahí. Después de una larga noche de pesadilla debido a que los germanos desviaron el curso de un río para inundar el campamento romano, los romanos decidieron movilizar al ejército a una llanura que estaba cerca. No obstante, esto era difícil, ya que venían con muchos carros llenos de suministros, los cuales no estaban adecuados para cruzar terrenos pantanosos. Así que mandaron primero a sus zapadores para que arreglaran el camino tanto como pudieran. Los romanos querían cruzar el pantano para llegar a una llanura seca en donde podrían ponerse en líneas como los dioses mandan y poder vencer a los germanos. Sin embargo, las legiones que debían de proteger los flancos mostraron poca disciplina y cruzaron directamente a la llanura, dejando a la columna central a su suerte. Incluso Aulo Cecina casi fue capturado luego de que los germanos mataran a su caballo y le rodearan. Sin embargo, el contraataque de una de las legiones lo salvó in extremis. Todo estaba saliendo mal para los romanos, habían perdido todas sus herramientas y carros en la ciénega, carros que por cierto los germanos prefirieron asaltar antes de aniquilar al enemigo, y debido a que los germanos ignoraron a los romanos pudieron llegar a la llanura y construir un campamento decente con un foso y una empalizada grande. Los romanos se dieron cuenta que esta situación era de matar o morir, así que decidieron esperar en el campamento a que los germanos lo asaltaran para poder embestir y contraatacarles. Arminio al parecer sabía algo de esto, así que decidió que lo mejor que podían hacer era esperar a que ellos salieran y limitarse a continuar con el acoso. Sin embargo, los líderes tribales que querían asaltar ese campamento desplazaron a Arminio del mando y comenzaron a rellenar el foso del campamento que habían construido los romanos para poder asaltarlo. Y justo cuando los germanos comenzaron a asaltar la empalizada del campamento, los romanos sonaron las trompetas y los cuernos, y todas las puertas se abrieron y las legiones cargaron en formación de columna, flanqueando a los asaltantes y golpeándolos en la retaguardia. Ese día los romanos demostraron su superioridad en combate, masacrando a los sorprendidos germanos. Luego de esto, los romanos abandonaron Germania, pero pronto volverían. Germánico volvería en el año 16 con 8 legiones, con el objetivo de destruir a los queruscos y a sus aliados para intentar conquistar Germania. Cuenta Tácito que mientras Germánico estaba persiguiendo a Arminio, los germanos y los romanos se detuvieron a descansar en el río Besa. Con cada hermano en una orilla del río, Arminio tuvo una acalorada discusión con su hermano Flavus, el cual con el tiempo había perdido un ojo. Entonces Arminio le preguntó qué recompensa había recibido por aquella deformación, para luego burlarse del vil pago que recibió por su esclavitud. Entonces Flavus comenzó a hablar de la grandeza de Roma, de los castigos a los germanos rebeldes, de la clemencia a quien se rindiese, y acerca de Tusnelda y Tumélico, los cuales, dijo, no son tratados como enemigos. Entonces Arminio comenzó a hablar de la patria, la libertad, los dioses germanos, e incluso le dijo que su madre le pide que no sea un traidor a su pueblo. Entonces ambos hermanos comenzaron a insultarse, y Flavus, cabreado, pidió su espada y caballo para cruzar el río y pelear con su hermano y acabar con esto de una maldita vez. Sin embargo, fue detenido. Al día siguiente, Germánico cruzó el Besa con sus 8 legiones y los aliados romanos de diferentes tribus como los bátavos, los frisones, etc. Y aunque no se sabe exactamente el número de cuántos germanos eran, se sabe que eran numerosos. Para poder cruzar el río cómodamente, Germánico mandó a la caballería a cruzar por 2 flancos el río para ganar tiempo, en lo que el grueso del ejército lo cruzaba también. Los bátavos acompañaron a la caballería en este asalto, y estos, en cuanto cruzaron, se abalanzaron contra el enemigo. Arminio y los queruscos fingieron una retirada para atraer a los bátavos a una trampa, y cuando llegó el momento se dieron la vuelta
tormenta y los atacaron. Los bátavos milagrosamente lograron emprender la huida, y si no fuera porque la caballería romana fue en su auxilio, hubieran sido exterminados. Ya con todas sus tropas del otro lado, Germánico organizó el campamento y pasó la noche frente a los germanos, y para su buena suerte, un simpático desertor germano le contó el lugar en donde los germanos querían atacarles, la llanura de Idistaviso, apenas pasando el río Besa. Y también Germánico se enteró que Arminio planeaba asaltar el campamento en la noche. Dicho y hecho, los germanos intentaron asaltar el campamento, pero se encontraron con una auténtica fortificación impenetrable. Cuenta Tácito que Germánico tuvo un sueño muy bonito y a la mañana siguiente se dirigió a sus soldados y les dio un discurso que pues no es tan emotivo, pero es lo suficientemente bueno para alentar a sus hombres. Los germanos entonces posicionaron sus primeras líneas en las llanuras de Idistaviso, mientras otros estaban en el bosque que estaba a sus espaldas y los queruscos en las colinas para flanquear a los romanos. Por otro lado, los romanos pusieron a las tropas galas y germanas auxiliares al frente, detrás de ellos estaban los arqueros, luego 4 de las 8 legiones y la caballería en las alas. Germánico estaba en el centro de todo y en la retaguardia colocó las 4 legiones restantes por si en algún momento recibiesen un ataque sorpresa. Los queruscos precipitadamente comenzaron las hostilidades atacando furiosos el ala derecha de los romanos. No obstante, los queruscos fueron repelidos por la caballería romana, los cuales los atacaron por el flanco y la retaguardia. Mientras todo eso sucedía, hubo algo que llamó la atención de Germánico. Eran 8 águilas que se dirigían al bosque volando y penetrando en él. Como todos sabemos, el águila es el animal sagrado de Roma, es el que está en su estandarte. Por lo tanto, esto se tomó como el augurio más favorable y le ordenó a la infantería seguirlas, o sea que atacaran directamente. Mientras tanto, la caballería fue mandada a flanquear al enemigo. Los bárbaros fueron empujados poco a poco hacia el bosque y los queruscos que estaban en el flanco estaban siendo diezmados por los arqueros romanos. Arminio, que para ese momento había sido herido, animaba a sus tropas a seguir en pie de lucha. Sin embargo, los germanos no lograron resistir más los embates violentos de los romanos y comenzaron la huida. Arminio, montando su caballo, también comenzó la huida y se manchó la cara con su propia sangre para no ser reconocido. Los germanos comenzaron a huir desordenadamente, unos al bosque, otros al llano, otros intentaron cruzar el río Besa y murieron ahogados, y otros treparon los árboles para convertirse en la atracción de los arqueros romanos que los atacaban con sus flechas. Ya con un poco de paz, las legiones romanas construyeron un montículo donde depositaron las armas de los enemigos y pusieron el nombre de las tribus que fueron vencidas ese día. Esto al parecer hizo que los germanos se molestaran, se reagruparan al norte de Idistaviso y que quisieran contraatacar. Sin embargo, Germánico lo sabía todo y movilizó sus tropas para atacar al enemigo, y mientras unos asaltaban el terraplén donde los germanos se encontraban, otros atravesaron el bosque llano para atacar a la caballería germana. La batalla entró en un punto complicado, ya que los germanos tenían complicado huir por las marismas que tenían a sus espaldas y los romanos estaban en una situación similar con el río Besa a su costado, por lo que para ambos bandos la misión era matar o morir. La lucha estaba siendo dura y la captura del terraplén se estaba haciendo larga. Sin embargo, los romanos se impusieron e incluso el inspirado Germánico se quitó su casco para que todo el mundo lo reconociera y declaró que no se tomaría prisioneros porque solo el exterminio de aquellos bárbaros traería la paz. Los germanos al final sucumbieron ante las espadas romanas y así terminó la batalla de Idistaviso, y así los romanos se pudieron vengar de la batalla del bosque de Teutoburgo. Al último Roma no se hizo con Germania, aunque prácticamente ya la tenían conquistada porque, como ya dije, esas tierras no les interesaban en absoluto. Así que prácticamente gracias a que Arminio destruyó en el año 9 a las legiones de Quintilo Varo, los germanos terminaron por tener su tan ansiada independencia de Roma. Arminio, aún después de esta derrota, siguió teniendo bastante poder e incluso logró derrotar a Marbot, el rey de los marcomanos, en el año 17 y le persiguió hasta Bohemia, aunque no logró penetrar más allá. Arminio sin duda había logrado reunir un gran poder, lo que generó muchas envidias. Incluso el líder de los catos se ofreció a envenenar a Arminio en una carta que fue leída en el Senado romano. Sin embargo, se le respondió que el pueblo romano no se venga de sus enemigos con engaños y escondidas, sino abiertamente y con las armas. Al último, Arminio en el año 21 fue asesinado por la gente cercana a él, y esto fue lo que escribió Tácito acerca de su final. En su ambición de hacerse con el poder, encontró oposición en la libertad de su pueblo. Combatido con las armas, después de luchar con una irregular fortuna, cayó víctima de la trampa de sus amigos. Arminio fue el auténtico liberador de Germania, que provocó al pueblo romano no de la primera época como habían hecho otros reyes y caudillos, sino a su poderosísimo imperio. Obtuvo resultados inciertos en las batallas, pero no fue vencido en la guerra. Su vida duró 37 años, estuvo 2 en el poder y es aún cantado entre los pueblos bárbaros. Pasó desapercibido para los historiadores griegos, que admiran solo lo suyo y no es tan célebre entre los romanos, ya que nosotros, mientras nos dedicamos a ensalzar los hechos del pasado, descuidamos los recientes. Arminio como Boudica u otros caudillos importantes de la época romana pasaron
pasaron desapercibidos durante la Edad Media. Todo esto hasta que llegó la imprenta, el Renacimiento y la literatura clásica se puso muy de moda. Cuando se redescubrieron las obras de Tácito, Arminio se volvió muy popular entre los germanos. Incluso Martín Lutero fue un gran admirador de sus logros. El nombre de Arminio se germanizó como Hermann y este Hermann o Hermann se convirtió para muchos en el primer defensor de la patria, en el libertador de Deutschland, o sea, Alemania, el primer unificador alemán. Incluso algunos lo llaman el primer alemán, der erste Deutsche, y se le ha homenajeado de mil y un maneras, incluso en épocas recientes. En fin, es un personaje muy importante en la historia de Alemania. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este video y no se olviden de suscribirse y darle me gusta y ya saben qué hacer. Y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Y hasta aquí, el baúl de Arminio, el primer alemán.